Las escuelas, como todas las instituciones, están atravesadas por discursos hegemónicos sobre el cuerpo, que es necesario visibilizar y analizar con una mirada crítica. ¿Se espera un cuerpo determinado desde la escuela? ¿Existe un cuerpo ideal? No, yo creo que hay más de un cuerpo y que todos están bien, prácticamente. No, para mí no existe un cuerpo ideal, porque todos tenemos diferentes cuerpos. Para mí no hay ninguno ideal, para mí todos son iguales. Lo único que tienen en igual es que son distintos. La verdad, todos los cuerpos son hermosos. El cuerpo en la escuela tiene su trayectoria y su historia, ¿no? No es lo mismo cuando yo era pequeña y iba a la escuela que ahora en este momento, ¿no? Podemos encontrar algunas diferencias, pero sí podemos encontrar algunas continuidades y me parece que ese es el punto que viene la ESI como a romper. Yo creo que como estudiante y dividiendo en qué áreas uso yo mi cuerpo y en qué áreas el cuerpo estudiantil usa el cuerpo, eh, creo que es mucho más difícil hacer esa separación porque no es que para estudiar uno usa la mente y para hacer lo práctico uno usa el cuerpo, sino que existimos en conjunto. Yo mi mente no la puedo separar de mi cuerpo porque mi forma física dictamina un montón el cómo pienso, porque ha dictaminado también mucho mis experiencias. Yo no siento en ninguna materia que uso el cuerpo, excepto en educación física, que no, obvio. Para mí, en educación física uso pues, el cuerpo. En ciencias naturales puede ser porque aprendemos sobre el cuerpo humano y también en arte, en plástica. En educación física se usa todo el cuerpo. ¿El cerebro cuenta como el cuerpo? Bueno, en matemáticas, eso lo usamos el cerebro, ciencias naturales, porque el cerebro hace que podamos movernos y todo eso. Y también, también plástica es uno, porque usamos el cerebro para dibujar. Cada persona, independientemente de su cuerpo, debería tener la libertad de decir qué es lo que quiere hacer y qué perspectiva quiere tener en cuanto a su estado de salud y bienestar, porque la salud también es un estado mental, no solamente físico. Creo que para hablar de cuerpos creo que tenemos que hablar de concientización porque hay bastante maltrato en mi escuela, sobre todo en los primeros. A mí me parece terrible, me parece malísimo que maltraten a alguien solo por su color de piel, su cuerpo, porque es el cuerpo de esa persona, nadie decide, solo la persona misma del cuerpo que tiene. En la escuela a la que yo iba antes, ponele, yo tenía baile. Entonces había muchos problemas con el tema de los cuerpos de mis compañeras y compañeros, o no sé, mis profesoras incluso nos discriminaban, o por ser muy gordas, o por ser muy flacas, o por tener el cuerpo así. Había compañeras a las que las usaba de ejemplo, y les decía como que, no sé, ustedes tienen que ser como ella, ves que ella es así, toda linda, chiquitita, llega bien a los tiempos y que no sé qué. Y había compañeras a las que no llegaban o todo eso que las ponían atrás del todo, ponele. Para que si llega a pasar algo mal o si no salía o algo así, que no se vean. ¿Viste? Era como, bueno, quedan atrás, a veces ni las ponían en la coreo. Cuando hablamos del cuerpo, el único cuerpo que está bien y el único cuerpo que está aceptado, tiene que ver con que nos intentan, en las instituciones tienen mucho de eso, ¿no? Como de corregirnos para que todos más o menos cumplamos con esos parámetros de normalidad. Y en la escuela, bueno, se ve desde hacernos formar, ¿no? Como ese es un acto muy... Después también, bueno, cómo está pensada la escuela a nivel mobiliario, ¿no? Las sillas son un tema, los bancos, como para quiénes están pensados, para qué cuerpos están pensados. En el último año de secundaria que tuve, en sexto, no podía pasar por el curso. Tenía que estar esquivando y moviendo sillas y si bien cuando se acomoda el aula para cierta cantidad de estudiantes, no se toma en cuenta que no
no todos estamos así. No todos pasamos por los bancos y entonces tipo, acá podemos poner 83 bancos, buenísimo. Hay un margen así para pasar. Eso no es un aula accesible para el resto. Entonces, se nos ve como estudiantes como un número en vez de tener en cuenta que somos personas que van a existir en ese espacio. Mi escuela no está apta para todos los cuerpos, pero al mismo tiempo tiene un espacio en el que no te sentís tan incómodo o incómoda. Hubo un caso una vez en mi escuela hace un par de años en el que había 2 alumnas en un curso que estaban en silla de ruedas y no podían subir escaleras y tenían todas las materias en los salones de arriba. Y los directivos cambiaron los salones y tenían todas las materias abajo y pudieron hacer esas modificaciones. Los directivos hacen que te sientas un poco más cómodo en ese sentido. Las instituciones están habitadas por cuerpos que desafían la antigua idea de uniformidad escolar. Cuerpos que muestran que no es posible el disciplinamiento sin resistencia. El cuerpo ha sido y sigue siendo objeto de poder, y el disciplinamiento no solo opera mediante palabras y acciones, sino también a través de lo silenciado. Se expresa en las instituciones, en los discursos, en los enunciados científicos, incide en las políticas públicas, opera en la exclusión, en la marginalización y fundamentalmente en la estigmatización y modificación de los cuerpos. Poder preguntarnos acerca de la mirada hacia los cuerpos, los mensajes constantes que aportan al control y vigilancia de esos cuerpos que se corren de una supuesta norma es parte de la tarea de la ESI. ¿Quién impuso esas normas? ¿Qué conceptos de salud se imponen sobre la salud de los cuerpos? ¿Quién define qué es bello y qué no? Yo creo que nunca podemos olvidarnos la genealogía de las instituciones educativas. No olvidándonos de la genealogía, de para qué fueron construidas, cuál fue el sentido político y biopolítico de la construcción de las instituciones educativas. Nos vamos a enojar también un poco menos, pero de ninguna manera están construidas para alojar todo tipo de corporalidades, ¿no? Esto, cómo accede un cuerpo usuario de silla de ruedas a la mayoría de las escuelas o los espacios educativos. ¿Cuántas escuelas cuentan con rampas que incluso sean verdaderamente accesibles? Por poner una dimensión, ¿no? de la accesibilidad, porque por supuesto que nada garantiza que una vez adentro del espacio físico el modo de circulación de esa corporalidad vaya a ser afectuoso, afectivo, ¿no? Continente. Porque discursivamente siempre hay como una buena prensa del uso del cuerpo en los docentes, en las docentes. Pero después cuando el que trabaja realmente en ese ámbito y empieza a darse cuenta que los espacios asignados para las prácticas corporales, para las prácticas lúdicas, no son los adecuados o muchas veces no existen, entonces eso empieza a dar mensajes encriptados, porque una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es lo que pasa y lo que se hace, ¿no? Entonces, lo que nos pasa en los institutos de formación docente es que en general para las materias que trabajamos con las prácticas corporales, como pueden ser corporeidad, motricidad o educación física escolar, pero también arte y educación, los espacios que tenemos no son los adecuados. Entonces eso ya envía un mensaje que capaz que no es tan visible, pero que los estudiantes se dan cuenta, lo reciben y bueno, nosotros también como docentes. Hay un montón de mensajes, carteleras estereotipadas, fila de varones, de mujeres, siempre marcando los cuerpos rígidos. Esto que justamente nombraba anteriormente, lo de la gordofobia, está todo el tiempo en el mensaje de las docentes también, como que lo dicen calladas o entre ellas, pero bueno, entre docentes se escucha, están ahí, presentes, también perciben, porque el cuerpo habla, entonces por más que no lo estemos diciendo fuerte, escuchan, están escuchando y sienten esa discriminación. Entonces tiene que empezar también principalmente por una deconstrucción de los docentes, de las instituciones, para poder después poder reflexionar en el aula. Creo que somos muy pocos o pocos docentes que trabajamos estos temas en el aula. También me parece que hay mensajes de formación docente muy capacitistas.
Creo que, bueno, en pos de la ESI se ha podido pensar mucho las construcciones patriarcales del cuerpo, de los cuerpos, de las corporalidades, pero todavía no hemos llegado a poder pensar cuán capacitistas somos, ¿no? Y creo que hay también mensajes en la formación docente encriptados y no tan encriptados, digamos, muy evidentes, de mensajes muy capacitistas, ¿no? Mensajes que nos hacen creer que los cuerpos deberían poder en pos de un metrón de normalidad, y que todos los cuerpos deberían ser capaces de eso, y no tolerar el no poder, ¿no? No tolerar el no poder, no tolerar que hay cuerpos que no pueden, como ese patrón exige, demanda, como ese metrón exige y demanda. Y hay un forzamiento, ¿no? muy, muy grande a que todos tenemos que poder, ¿no? También hay como el capitalismo cognitivo, ¿no? el neoliberalismo, en esta cosa meritocrática, ¿no? De tú puedes por ti mismo, vos podés por ti mismo, ¿no? Creo que cada vez se está como penetrando también mucho más eso en educación, ¿no? Como esta exigencia de que todos los cuerpos tienen que poder en función de esto, de un metrón, ¿no? De un parámetro socialmente y políticamente sobre todo construido. En este sentido, un ejercicio que nos invita a hacer la ESI es poder repensar de dónde provienen esos prejuicios y esos supuestos que tenemos instaurados, poner en tensión nuestra propia historia, revisar qué nos es propio y qué nos ha sido impuesto por el sistema. A mí el tema más importante y lo que más me marcó de lo que me enseñaron, sobre todo el último año que tuve filosofía, fue el entender el control sobre los cuerpos como una violencia y un recurso de autoridad. Si yo no hubiese tenido esa clase y no hubiésemos hablado sobre las violencias dentro del control de cada estudiante, desde un punto de vista de la institución, de lo que es el colegio y las capacidades que tiene de permitir o negar ciertos cuerpos, ciertas actitudes, ciertas presentaciones que tienen los cuerpos, mucho de lo que yo entiendo hoy como mis libertades como estudiante y de mis derechos no los tendría tan presentes. ¿No? Es muy curioso cómo espacios donde no es impensado por ahí trabajar el cuerpo como materia de ciencias sociales, se trabaja mucho más que en educación física, donde solamente hacemos deporte, ¿no? Y ni hablar las del campo de arte, ¿no? Donde se entendería que el cuerpo es el motor justamente, ¿no? Y sin embargo son las que menos se trabajan. Por eso considero que la escuela, el cuerpo es sinónimo de silencio. La escuela se crea, ¿no? Con el objetivo de producir un modo de constitución subjetiva, un modo de ciudadanos posible, ¿no? Y ahí ciudadano lo utilizo con esa O, no inocentemente, ¿no? Y me parece que eso tiene mucha vigencia y que en eso ha sido muy astuta esa relación entre el Estado, los Estado-nación, ¿no? Las instituciones educativas y el capitalismo en sus distintos formatos. Creo que en eso siempre han sido como muy hábiles en poder hacernos creer que hay ciertas corporalidades que ingresan y que circulan y que eso ya es un modo de alojamiento y después, ¿no? Seguir produciendo modos diferenciantes una vez que están adentro, ¿no? Todo lo que implica el cuerpo emerge como temática en la escuela secundaria asiduamente. Más allá de abordajes específicos, que es súper interesante poder hacerlos en esta edad, en la secundaria, tanto en ciclo básico como en superior, el trabajo, por ejemplo, con publicidades o los consumos culturales, poder problematizar qué mensajes nos dan en relación a los cuerpos. Cuando emergen estas charlas y estas temáticas que por ahí son de pasillo o no exactamente en un momento de una actividad áulica, está bueno poder ofrecer una escucha activa y también una mirada hacia el cuerpo y de la sexualidad
desde espacios de cuidado y de placer y de afectividad para consigo mismos y para con las demás personas también. La ESI nos invita a pensar que no todo está dicho, que hay un lenguaje de la posibilidad, ¿no? En ese sentido de que, bueno, hay que desarmarse porque si no estamos pensando un mundo cruel, un mundo que estigmatiza esos cuerpos, que estigmatiza esas vivencias, esas experiencias. En ese sentido creo que la ESI tiene como nos invita a posicionarnos claramente de qué lado estamos. Del lado de estigmatizar, de violentar, o del lado de entender y de entendernos en este mundo fluido, en este mundo dinámico que nos atraviesa necesariamente. Considero que la ESI hizo y está haciendo mucho por alojar la multiplicidad de formas de habitar este mundo, ¿no? De habitar las corporalidades, pero que todavía hay mucho para hacer, que hay muchas deudas. Y siento que la ESI tiene una deuda particular con ciertas corporalidades, particularmente con las corporalidades racializadas y con las corporalidades discas. Creo que se ha centrado demasiado en lo heteronormativo, y está bien, pero que hay otros modos de disidencia somática que están sufriendo también muchísimas opresiones y que hay un modo ahí de transversar lo sexual, la sexualidad, que todavía la ESI, por lo menos como yo la voy escuchando y compartiendo, todavía no alcanza a poder pensar, ¿no? Más allá de los modos de disidencia sexual. Digo, no se atraviesa, no se configura del mismo modo la sexualidad en un cuerpo disca, ¿no? Ni siquiera en la escuela, ¿no? Y me parece que estas cosas también son maneras de poder pensar cómo circula el deseo en las escuelas, cómo circula el deseo entre los cuerpos, cómo circula el deseo en la educación, ¿no? Hay todo este eje de cuidado del cuerpo y la salud. Se juega igual en un cuerpo que a veces desde muy pequeños han sido patologizados, ¿no? ¿Se juega igual la ESI ahí en un cuerpo socialmente asignado como enfermo? ¿Es posible pensar del mismo modo ese cuerpo, ese eje del cuidado del cuerpo y la salud en estos modos de habitar el mundo? Digo, ¿se cuela igual el deseo? ¿Se puede tramar igual un modo de pensar la ESI en un cuerpo que puede acceder con sus manos, con su piel, a su propia corporalidad y a la corporalidad de otra? ¿Se puede pensar igual que en una corporalidad cuya manera de funcionar motrizmente a veces ni siquiera le permite acceder a su propia genitalidad, a sus propias zonas erógenas, ¿no? La cuestión de la menstruación, ¿es posible pensarla igual en un normocuerpo, digamos que en un cuerpo niña en situación de discapacidad? Me parece que hay como muchas preguntas y mucho ahí para revisar. Tenemos que pensar que los mensajes que da la escuela no son acontecimientos aislados, sino que siempre van a depender de las ciencias biomédicas y las instituciones religiosas, que son quienes a lo largo de la historia han tenido la autoridad máxima para decir qué está bien y qué está mal, qué es lo normal, qué es lo anormal. Empezar a desarmar estas cuestiones que se nos inculcan desde muy pequeñas, sobre todo con esto de que, ¿no? como que las niñeces y su crecimiento están súper controlados bajo el sistema de salud por prácticas muy básicas como la de medir y pesar, como que esa es la forma que me miden si estamos bien o mal en crecimiento. Entonces, desde muy chiquites, si tenemos un cuerpo más grande de lo que se considera normal, ya empiezan a marcarle eso a nuestros padres y como que eso, bueno, ya se vuelve una vuelta en donde todos los adultos responsables un poco se sienten responsables de que vos no seas normal. Y entonces creo que la ESI lo que nos puede traer es justamente esto, abrir las conversaciones de que se puede cuidar un cuerpo y se puede tener salud independientemente de las tallas y los tamaños que tengamos.
Eso creo que es como algo que está muy a la mano y que no se hace. Como muchos habla de estereotipos, pero más orientados al binarismo varón-mujer, pero cuesta un poco más cuando hablamos de los estereotipos corporales porque siempre está este freno de, bueno, sí, pero ¿y la salud qué pasa? Por eso mi insistencia con lo de la salud, ¿no? Porque siempre cuando vos hablas del respeto y del cuidado del otro, es como, bueno, sí, yo entiendo que no hay que discriminar, yo entiendo que no hay que violentar a las personas por cómo se ven, pero en este caso no es que estoy señalando a alguien porque tiene una nariz grande, es como, hay algo con la gordura que está mal y que sigue siendo como reproducida que en algún punto te termina como fundamentando y dando respaldo para la violencia. Porque es como, bueno, pero está bien que lo respetemos, pero tiene que hacer algo con su cuerpo. Y si es chiquito, su familia tiene que hacer algo para que su cuerpo no sea ese. Sufre también porque está mal su cuerpo. Y es como, eso es lo que tiene que acompañar, creo que la escuela, en vez de reproducirlo, acompañar a poder ver estas nuevas formas de leer las personas de una manera mucho más diversa. Como poder propiciar que los múltiples modos de ser y estar en el mundo encuentren en esa circulación por lo educativo verdaderos lugares de eros, ¿no? De sentir deseo de estar ahí, de sentirme deseado, deseada de estar ahí, deseada, ¿no? Creo que sí, que hay mucho para poder trabajar en ese alojamiento aún. Es difícil trabajar el cuerpo, más que nada con adolescentes, porque justamente es la etapa donde el cuerpo más entra en crisis. Igual también eso es una falacia, porque para los adultos también el cuerpo es un problema. Pero bueno, en adolescentes actualmente, una actividad que justamente estoy llevando a cabo, les pedí a mis alumnos y a mis alumnas de cuarto año de psicología que dibujen un avatar del cuerpo que se imaginan, que el cuerpo que quieren tener o cómo se ven ellos. Era como bastante amplia la consigna. Podían dibujar cómo se ven actualmente, cómo es su cuerpo actualmente o el cuerpo que quisieran tener o les gustaría tener. ¿Sí? Lo cual significó, primero, no lo queremos hacer, no, el cuerpo, no, el cuerpo, no, el cuerpo, hasta que se generó, fuimos al patio, estuvimos con un lugar más relajado, más amplio, se pudieron poner cada uno separado, como un poco más íntimo, y empezaron algunos a dibujarse, otros, bueno, voy a poner un poco más de color, como voy a pensar mi cuerpo, ¿no? Y la mayoría cuando hicimos como un cierre, notaba esto, habían pensado cuerpos que quisieran tener, pero no es el real que tienen. Entonces generaron como esta idea de, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué imaginaba este cuerpo? ¿Y por qué el mío no me gusta? Entonces ahí empezó toda una reflexión, ¿por qué dibujaron eso? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Por qué lo armaron de esa manera? ¿Por qué en el fondo de ese cuerpo lo tenían, no sé, había uno de los chicos que había dibujado con un trofeo y atrás un aro de básquet, y se había dibujado más alto. Entonces, ¿por qué esos cambios? ¿Por qué esas modificaciones? ¿Por qué ese sueño de ese cuerpo y la no aceptación del que tenemos? Entonces, bueno, es un poquito también seguir pensando y reformulando la idea del cuerpo. A mí me gusta mucho trabajar con esto de romper con las lógicas corporales que espera la escuela. Más que nada, bueno, justo este año me toca un aula muy pequeña, lo que hace una necesidad de moverse diferente. Yo misma como alumna, como docente, como todo eso, no he podido sostener la propuesta de cuerpo controlado. Me incomodan las mesas, me incomoda la silla, se me caen las cosas. Me pasa eso aún hoy como alumna y como estudiante y como maestra. Entonces siempre como que tiendo a esa ruptura. Las mesas no están siempre iguales y tiendo a que los chicos trabajen parados. Propongo eso también dentro del aula, que puedan escribir de manera no lineal, que puedan escribir parados, que puedan circular, que puedan ir a hablar con un compañero, una compañera. Todas esas cuestiones hacen. Y la música me sirve como recurso todas las veces. Cuando trabajo instrumentos musicales, si hay alguna persona que los está ejecutando, ¿en qué imágenes voy a ofrecer yo para que vean? Siempre va a haber diversidad de cuerpos tocando, por ejemplo, en una orquesta. Por lo general, las imágenes vienen estereotipadas, vienen en el masculino tocando el trombón, el clarinete o los diferentes instrumentos. Entonces es ponerse a buscar anteriormente y decir, bueno,
desde ahí arrancar, ¿no? Desde ahí empezar y decir, ay, pero mirá, veamos esta imagen, qué sucede, bueno, está el instrumento, pero ¿quién no está tocando el instrumento? ¿De qué manera? ¿Qué cuerpo tiene? Y ahí surgen siempre la palabra, ay, ese está gordo, ay, ese está flaco, ay, ese está así. Entonces, bueno, pero ¿por qué surge esto? Reflexionar en torno a lo que se está diciendo, digamos, en el momento de la reflexión y de ver esas imágenes. Puedo nombrar de permitirles a las niñas mirarse en un espejo, ¿no? Que parece quizás una actividad que nos parece como muy cotidiana o no. No sé si en todas las casas hay espejos. Pero mirarse y asumirse y reconocerse, autopercibirse. Me pareció muy, muy rica la experiencia de proponerles mirarse al espejo, ver las expresiones faciales, verse la piel, la cara, la nariz, las orejas, el pelo, y dibujarse como ellos se perciben, como ellos se ven. Y empezaron a aparecer un montón de cuestiones muy ricas, muy interesantes. Desde algo muy sencillo, pero que también es muy, muy persistente, ¿no? en las vivencias de nuestros chicos, de nuestras chicas. Cuando tienen que pintarse, se pintan de un color rosa pálido. Y cuando no les permite verse al espejo, dicen, no coincide, no es lo que veo. Quizás puede ser como muy... El espejo también nos limita, ¿no? Si veo un espejo pequeño, veo solamente mi rostro. Pero empezar a verse es como... Me sirvió como disparador este año, y a partir de ahí, que era muy relacionado con la efeméride del 24 de marzo, de trabajar las identidades y la autopercepción, fue un disparador para después empezar a verse, a medirse, a compararse y a asumirse. Entonces, estas son las prácticas que generan estas líneas teóricas, de las que nosotros hablamos en la ESI, o las nuevas miradas de la educación física, de la corporeidad, de la motricidad, porque las herramientas teóricas generan prácticas, y las prácticas van al terreno, y en el terreno se ven los resultados. En esto de pensar el cuerpo como una integridad de aspectos emocionales, físicos, sociales y políticos, me gusta mucho una frase de Galeano que dice: la iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio y el cuerpo dice yo soy una fiesta. El desafío entonces es reflexionar sobre nuestros deseos, sobre nuestro placer, sobre las imposiciones y dominaciones que nos atraviesan y regulan nuestra forma de ser, de sentir, de mostrarnos, de habitar el territorio, para no reproducir las violencias de un sistema patriarcal, colonial y capitalista que nos oprime, para transformar lo que, a través de las religiones, está impuesto en nuestra manera de vivir y en nuestra forma de pensar. Para pensar las escuelas como espacios donde se discute el mundo donde queremos vivir, en vez de sostener y reproducir un sistema desigual. La ESI, como pedagogía emancipadora, nos invita a pensar ese mundo. ¿Cómo es el mundo donde queremos vivir?